Imaginemos intentar ponerle el precio exacto a un billete de lotería, pero en un juego donde las reglas, el premio y hasta la probabilidad matemática de ganar cambian bruscamente y de forma caótica cada segundo. Menudo dolor de cabeza, la verdad. Totalmente. Pues bienvenidos al salvaje mundo de las opciones financieras. Un saludo a quienes nos escuchan hoy y bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hola, un placer estar aquí. Tenemos por delante una misión intelectual de primer nivel. Vamos a desentrañar un documento académico espectacular firmado por los investigadores Jamal Amanirrad y Kourosh Parand. Un texto muy denso, por cierto. Muchísimo. Este análisis exhaustivo busca entender cómo han logrado resolver uno de los problemas computacionales más pesados de las finanzas, o sea, valorar opciones en mercados que sufren colapsos y saltos caóticos. Y lo hacen mediante un revolucionario método matemático llamado MLPG, o método local de Petrov-Galerkin-Sinmaya. Así es. Y el hilo conductor de hoy, lo que resulta verdaderamente fascinante para mí, es que no han inventado una fórmula mágica desde cero. Han diseñado una especie de Frankenstein matemático brillante, uniendo herramientas ya existentes para burlar los límites de la computación moderna. Efectivamente. Es un placer analizar este diseño arquitectónico. Y esa analogía del Frankenstein que mencionas es muy acertada porque los resultados de velocidad y precisión que presentan en el artículo son asombrosos. Pero claro, requieren ensamblar muchísimas piezas distintas. Claro, encajar todo el puzzle. Eso es. Ahora bien, es fundamental que mantengamos una postura analítica aquí. Detrás de esta aparente magia de procesamiento numérico, las matemáticas subyacentes están llenas de concesiones técnicas. Hay truncamientos espaciales y, francamente, algunos atajos empíricos que exigen ser examinados con un ojo muy crítico. No existe el rendimiento perfecto sin pagar un peaje en algún lado de la ecuación. Vale, vamos a desglosar esto y a sumergirnos directamente en la fricción computacional que intentar resolver. Quienes nos escuchan seguramente ya conocen la diferencia fundamental en los mercados. O sea, una opción europea tiene una fecha de ejecución fija, como un billete de tren con fecha y hora. Lo cual es matemáticamente manejable. Exacto. Mientras que una opción americana se puede ejercer en cualquier momento hasta su vencimiento, como un bono de transporte abierto. Esa simple libertad de elección genera lo que en matemáticas financieras se conoce como el problema de frontera libre. No se sabe de antemano cuándo será óptimo ejecutar la orden, así que la línea de la ecuación se mueve constantemente. Esto nos lleva de cabeza a lo que los ordenadores odian más en este mundo. Totalmente. Se transforma en lo que técnicamente denominamos un problema de complementariedad lineal. En términos de programación algorítmica, esto es un verdadero dolor de cabeza. Para visualizar ese problema de complementariedad de forma más terrenal, es básicamente un enorme cuello de botella para el procesador, ¿verdad? Sí, literal. El ordenador tiene que estar comprobando dos condiciones superpuestas al mismo tiempo en cada microsegundo. Por un lado, la ecuación diferencial del precio, y por otro, la restricción de si vale la pena ejercer la opción ya mismo. Obliga a la memoria RAM a hacer malabares constantes y el sistema se congela. Así es, y la situación empeora drásticamente cuando abandonamos los modelos teóricos para abrazar la realidad. Lo fascinante aquí es que, históricamente, el mercado se apoyaba en el modelo de Black-Scholes. Era elegante, sí, pero asumía una volatilidad constante y un mercado donde los precios fluían suavemente. Una balsa de aceite, vamos. Una fantasía académica absoluta. En el mundo real, los mercados sufren saltos. Un banco central anuncia un cambio de tipos, estalla un conflicto geopolítico y el precio del activo salta violentamente de un punto a otro sin pasar por los valores intermedios. Y todo en milisegundos. Exacto. Para modelar este caos, la ingeniería financiera desarrolló entornos mucho más densos, que son exactamente los que este documento aborda. Pasamos al modelo SV, que introduce la volatilidad estocástica, es decir, la volatilidad misma fluctúa. Luego al modelo SVJ de Bates, que añade saltos de Poisson repentinos en el precio del activo. Madre mía, se complica. Y finalmente, al extremo más complejo, el modelo SVCJ de Duffy, donde tanto el precio como la propia volatilidad sufren saltos bruscos simultáneamente. Y aquí es donde las matemáticas se rompen por completo. Al intentar reflejar esa realidad con los saltos de Poisson, la ecuación original de valoración muta hasta convertirse en una ecuación íntegro diferencial parabólica.
Que suena a trabalenguas. Es un término que suena intimidante, sí, pero tiene sentido. La parte diferencial analiza cómo cambia el precio en el instante actual, de forma local. Pero esa parte íntegro, esa inmensa integral añadida, obliga al ordenador a mirar todo el espectro posible de precios y todo el historial para calcular el impacto de un salto repentino. Ya no puedes mirar solo a los vecinos cercanos. Claro. Tienes que calcular la probabilidad de que el precio caiga en picado desde 100 hasta 10 en un segundo. Es fuerza bruta y no hay solución analítica en un papel. Hay que dárselo a una máquina. Precisamente. Y la forma en que tradicionalmente se le ha dado esto a una máquina es a través de métodos de discretización basados en mallas, cosas como el método de elementos finitos o las diferencias finitos. Básicamente, se coge todo el espacio de posibles precios y el tiempo hasta el vencimiento, y se divide creando una red geométrica gigantesca interconectada. Y esa red geométrica es la gran trampa de todo esto. Imaginemos intentar construir una esfera perfecta utilizando únicamente bloques cuadrados de Lego. Es un sistema increíblemente rígido. Exacto. Para lograr precisión necesitas piezas de Lego microscópicas, es decir, una malla con millones de nodos. El documento de Raz y Parandant señala algo crítico aquí. Generar y mantener esa inmensa cuadrícula consume muchísimo más tiempo que resolver la ecuación en sí. Si el mercado sufre un flash crash y los parámetros cambian... La malla entera queda obsoleta. Eso es. Y el servidor tiene que recalcular y reconstruir toda la red desde cero. Por eso me entusiasma tanto la alternativa que proponen, los métodos meshless o sin malla. En lugar de una red rígida conectada, simplemente esparcen puntos de análisis libremente por el espacio del problema, de forma independiente. Eliminar esa tiranía de la cuadrícula parece el futuro innegable. A ver, hay que frenar un poco ese entusiasmo y ser precisos con los términos. Porque en la literatura computacional, la etiqueta sin malla es a menudo publicidad engañosa. Muchos métodos no son tan revolucionarios como afirman. ¿Ah, no? No. Por ejemplo, los métodos de colocación pura sí evalúan puntos sueltos, pero sufren de una inestabilidad severa. Si los puntos no están distribuidos con una simetría perfecta, los resultados divergen catastróficamente. Vale, entiendo. Por otro lado, tenemos los métodos de forma débil global, como el EFG, el método de Galerkin libre de elementos o el RKPM. Estos se venden como meshless, pero en realidad hacen trampa. ¿Hacen trampa cómo? Ves que, para calcular las integrales sobre todo el dominio, siguen necesitando generar un conjunto de celdas de fondo donde colocan puntos de cuadratura de Gauss. Es decir, esconden la malla de integración bajo la alfombra. Visualmente no hay red, pero la carga computacional de mantener esas celdas sigue ahogando al procesador. Totalmente de acuerdo, pero ahí es exactamente donde el documento se desmarca de los métodos tramposos. Los autores eligen específicamente el método MLPG, desarrollado originalmente por el profesor Atluri. Este sí es verdaderamente, genuinamente, un método sin mallas. Cierto, este sí. ¿Y cómo lo logran? Mediante un concepto brillante. En lugar de intentar integrar las ecuaciones mirando todo el dominio a la vez o usando celdas ocultas, realizan toda la integración matemática a nivel estrictamente local. Toman cada punto esparcido en el espacio y dibujan a su alrededor un pequeño círculo o subdominio superpuesto. Exacto. Utilizan una función de prueba de Heaviside, que básicamente actúa como un interruptor. Todo lo que está dentro del círculo cuenta y todo lo que está fuera es un cero absoluto. Los cálculos numéricos se encierran en esas pequeñas burbujas locales, lo que elimina de un plumazo la necesidad de tener ninguna estructura global de fondo. Ese es, en efecto, un terreno común donde el método demuestra una superioridad teórica indiscutible. Evitar la estructura global es un avance inmenso. Sin embargo, para que esos cálculos locales, dentro de las burbujas, sean estables y precisos, se requieren herramientas de interpolación muy particulares. Sí, la matemática de fondo. El texto detalla el uso del esquema LRPI, la interpolación local de puntos radiales, y para ejecutarla recurren a una familia de ecuaciones muy específica. Aquí es donde se pone realmente interesante y donde empezamos a ver las piezas de este Frankenstein. Para hacer esa interpolación, integran las famosas funciones de base radial de soporte compacto de Wendland. Tienen un nombre intimidante, la verdad, pero su función es crucial. Definen cómo un punto central interactúa suavemente con sus vecinos dentro de ese círculo de influencia.
Y el artículo destaca que estas funciones de Wendland vienen con diferentes sabores o grados de suavidad matemática, concretamente clasificados como C2, C4 y C6. Que definen esa fluidez, claro. Eso es. A mayor número, más fluida es la transición de datos. Imaginemos modelar el precio de una acción justo en el momento en que sufre un salto violento por un pánico de mercado. Necesitas una función increíblemente suave para que las derivadas matemáticas no exploten generando números infinitos. La suavidad es importante, por supuesto. Pero si analizamos el texto con detenimiento, surge un detalle secundario que revela la verdadera razón técnica por la que los autores escogieron a Wendland y no a otras funciones radiales clásicas. A ver. El motivo real, la gran ventaja oculta, es la eliminación del parámetro de forma. En herramientas habituales como las funciones gaussianas o multicuádricas, el analista tiene que introducir manualmente un coeficiente de forma, generalmente denotado como c o epsilon, y es una pesadilla absoluta. Si eliges un parámetro ligeramente incorrecto, la matriz del sistema numérico se vuelve mal condicionada. Para que nos hagamos una idea, una matriz mal condicionada significa que el sistema pierde por completo la brújula, ¿no? Pequeños errores de redondeo en los decimales se multiplican exponencialmente hasta que el ordenador empieza a arrojar precios de opciones absurdos, como valores negativos o infinitos. Exactamente. Un desastre computacional completo. Las funciones de Wendland, por su propia construcción polinómica, no dependen de ese parámetro de forma caprichoso, blindando así la estabilidad de la matriz. Pero cuidado, no hay que engañarse creyendo que este nuevo método MPG es una caja negra mágica y totalmente automatizada. Tienen que intervenir. Sí, los autores admiten abiertamente una vulnerabilidad metodológica. Tuvieron que configurar el tamaño de ese círculo de influencia local, el radio del subdominio de soporte que llaman, RW, y lo fijaron en 1,5 veces la distancia entre los puntos. Un momento. Con toda esta sofisticación matemática, de esquemas de Heaviside, matrices bien condicionadas y ecuaciones íntegro-diferenciales, ¿me estás diciendo que al final la decisión clave del tamaño de la burbuja local la tomaron a ojo, simplemente probando hasta que encajó? Eso suena un poco rudimentario para un artículo de este nivel. Es la cruda realidad de la matemática numérica aplicada. Fue puro ensayo y error empírico. El texto incluye gráficos donde testean radios de 1,5, 2, 2,5 y 3. Comprobaron cuál minimizaba la tasa de error frente al tiempo de cálculo de la CPU, y el 1,5 resultó ser el punto dulce empírico. Esto significa que el algoritmo requiere cierta manipulación humana, una calibración manual previa para funcionar a su máximo rendimiento. Es una crítica muy válida, desde luego. Tienen que ajustar las tuercas manualmente. Pero creo que la forma en que ensamblan el resto del proceso espacial y temporal compensa con creces ese peaje empírico. Sigamos viendo cómo construyen esta solución, porque su manejo del espacio es brillante al atacar un problema fundamental. ¿Te refieres al precio de ejercicio? Exacto. Las opciones financieras tienen pagos que no son suaves. Hay un punto de quiebre absoluto en el precio de ejercicio, la famosa barrera E. Si la acción cruza esa línea, la opción cobra valor. Si se queda corta un céntimo, vale 0. Además, teóricamente, el precio puede subir hasta el infinito. ¿Cómo manejan este espacio infinito? Primero, lo truncan agresivamente basándose en modelos previos de Wilmot, estableciendo un techo máximo artificial de 4 veces el precio de ejercicio. De 0 a 4e. Eso es. Y después meten otra pieza clave del Frankenstein, el cambio de variables de Clark y Parrot. Aplican funciones de seno hiperbólico inverso que básicamente actúan como una banda elástica geométrica. Estiran y encogen el espacio matemático para obligar a que la inmensa mayoría de los puntos de análisis se apelotonen justo en la zona de peligro. ¿Alrededor del precio de ejercicio? ¿Qué pasa si la acción llega a 1.000.000 de euros? Sino que concentran todo el láser del ordenador justo en la frontera donde el contrato se decide. Es un tratamiento espacial eficiente, sin duda. Pero esto plantea una pregunta importante que nos devuelve al monstruo inicial, el tiempo y los saltos. Aunque concentres muy bien los puntos en el espacio, recordemos que en los modelos SVJ y SVCJ, los saltos introducen integrales no locales que barren todo el dominio de precios. Claro, el problema de mirar a todos los vecinos. Exacto. Si aplicas una discretización temporal estándar, acabas generando lo que llamamos una matriz densa. Una matriz densa significa que cada punto de datos interactúa con casi todos los demás de forma simultánea. La complejidad de resolver eso escala a O de n al cubo. Para que la audiencia lo entienda, si doblas el número de puntos, el tiempo que tarda el procesador se multiplica por 8. Inmanejable en alta frecuencia.
Y ahí es donde integran el esquema de tiempo IMEX, ¿verdad? Exactamente. IMEX significa implícito explícito. Los autores separan el cálculo. La parte de difusión local, la estándar, se maneja de forma implícita para dar estabilidad. Pero la parte del salto, esa terrible integral no local, se evalúa de forma explícita basándose en el instante temporal anterior. Este truco evita que la matriz se llene de conexiones. Mantiene el orden. Mantiene la matriz estructurada en bandas, permitiendo usar algoritmos de factorización LU extremadamente rápidos. Reducen la complejidad computacional a ODN. El tiempo de proceso crece de forma lineal, no cúbica. Ahora bien, aquí radica mi mayor objeción al diseño. El esquema IMEX, por su propia naturaleza matemática asimétrica, es impreciso. Solo ofrece exactitud de primer orden en el tiempo. Sacrifican una cantidad enorme de resolución temporal solo para mantener la matriz ligera. Pero es que aquí viene la pieza maestra de este Frankenstein. Aquí es donde recuperan todo lo que acaban de sacrificar. Para solucionar la imprecisión del IMEX y al mismo tiempo esquivar el terrorífico problema de la frontera libre de las opciones americanas que mencionábamos al principio, se sacan de la chistera la extrapolación de Richardson. Y este concepto merece ser iluminado. Transforman la compleja opción americana, que se puede ejercer en cualquier instante continuo, en una opción bermudiana. Un paso intermedio indispensable, sí. Exacto. Pensemos en una analogía para visualizarlo. Imaginemos que queremos rastrear el desgaste exacto de un corredor de maratón. Si el ordenador intenta calcular su estado cada milímetro que avanza, el sistema colapsa. Hay demasiados datos, que es lo que pasa con la opción americana. Pero ¿qué pasa si lo convertimos en un modelo bermudano? Es como poner puntos de control fijos solo cada 5 kilómetros. Evaluamos al corredor únicamente en esos chequeos. Simplifica mucho. Los autores calculan el precio de esta opción bermudana usando su esquema rápido IMEX. Luego, repiten todo el proceso reduciendo a la mitad la distancia entre los puntos de control temporales. Al comparar matemáticamente esos dos resultados discretos, aplican la extrapolación hacia el límite. Como por arte de magia algebraica, rellenan los huecos vacíos, consiguen una precisión exacta de segundo orden y recuperan el precio real de la opción americana. Han resuelto el problema de la frontera libre, convirtiéndolo en un problema geométrico fijo y corrigiendo el error del IMEX en el mismo movimiento. Admito que es una concatenación de técnicas excepcionalmente inteligente. Sustituir un problema de complementariedad lineal denso por una serie de iteraciones bermudanas y una extrapolación posterior alivia enormemente la carga del procesador. Pero bueno, la elegancia teórica de este Frankenstein debe enfrentarse a la realidad de los servidores empíricos. Al final del día, las finanzas cuantitativas no pagan por ecuaciones bonitas, pagan por rendimiento absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a los datos crudos porque he revisado a fondo las tablas del final del documento y los números hablan por sí solos. Primero, demuestran mediante análisis espectral de los autovalores que su red ensemblada es incondicionalmente estable. Pueden reducir el paso de tiempo sin que el cálculo explote. Pero lo verdaderamente asombroso son los tiempos de CPU, en hardware convencional. Logran reducir los márgenes de error a métricas de 10 a la -6. Hablamos de una diferencia relativa cuadrática media absolutamente minúscula, y lo hacen en milisegundos. Los números de la tabla 2, si no recuerdo mal. Modelo SVJ de Bates con saltos de Poisson. El algoritmo consigue clavar 3 y 4 dígitos significativos correctos de la solución de referencia en un margen de tiempo que varía entre apenas 0,49 y 1,92 segundos, menos de 2 segundos. Para poner esto en perspectiva, lograr esta misma precisión con los sistemas clásicos de mallas rígidas requeriría montar gigantescas cuadrículas de 6.000 por 3.000 por 1.000 nodos. Esos cálculos tradicionales dejarían a un servidor estándar sudando durante horas. Los datos son incuestionables. Tras escrutar minuciosamente las comparativas de las tablas, la ventaja en eficiencia es monumental. Y quiero destacar un matiz muy sutil pero fascinante de esas métricas, que valida la arquitectura fundamental de su método local. Mencionábamos antes que testearon 3 niveles de las funciones de Wendland, el C2, C4 y C6. Sí, la suavidad. Las tablas revelan que al subir la marcha matemática, al pasar de la suavidad de C2 a la altísima fluidez de C6, el margen de error del precio se desploma radicalmente. La aproximación se vuelve exquisita frente a las discontinuidades del mercado.
Sin embargo, lo verdaderamente excepcional es que la columna del tiempo de CPU permanece estática. No añade ni una fracción de segundo adicional al coste computacional. Conseguir mucha más precisión sin pagar un milisegundo extra en la matriz es el pináculo de un buen diseño de ingeniería numérica. Demuestra que la eficiencia no viene dada solo por la potencia bruta de los procesadores actuales, sino por la purísima sofisticación geométrica de haber eliminado la malla global en favor de esos dominios locales superpuestos. Y esta nos lleva a la gran pregunta de contexto. ¿Por qué todo este despliegue de ecuaciones íntegro-diferenciales y mallas locales importa fuera del ámbito académico? ¿Cuál es el impacto real para los arquitectos de sistemas financieros o los operadores institucionales? En el epicentro del mercado global de derivados, las ventanas para ejecutar una operación ganadora duran un parpadeo. En el trading de alta frecuencia, una ventaja de apenas unos milisegundos a la hora de valorar correctamente el riesgo de una cartera significa la diferencia entre asegurar millones de euros en beneficios o enfrentarse a pérdidas catastróficas. Totalmente. Si se produce un evento inesperado grave y el mercado experimenta uno de esos violentos saltos hacia abajo, los modelos tradicionales basados en mallas se quedan congelados. Si el sistema necesita media hora para reconstruir su cuadrícula de elementos finitos y recalcular el impacto, la institución financiera navega completamente a ciegas durante 30 minutos en medio de un huracán. Poder implementar en el sistema un modelo verdaderamente libre de mallas que asimile los saltos caóticos de la volatilidad y devuelva un precio riguroso en 1 o 2 segundos es disponer del santo grial operativo. Transforma un entorno que habitualmente es opaco y destructivo en un paisaje claro donde el riesgo puede ser calibrado en tiempo real. Sin revela dudas. Ha sido un recorrido muy exigente por las entrañas de la matemática financiera más avanzada. Para poner orden en todo este ecosistema de conceptos y ofrecer a la audiencia un bloque claro de conclusiones sobre lo aprendido, creo que podemos destilar el trabajo de Rad y Parent en 3 pilares esenciales. Perfecto. Vamos a resumirlo. El primer pilar es el diagnóstico del problema. Los modelos de mercado realistas, que integran saltos repentinos y volatilidad cambiante, generan ecuaciones que colapsan los métodos computacionales clásicos. La dependencia de mallas geométricas globales, como elementos finitos, resulta ser un lastre de memoria inasumible frente a la volatilidad extrema. Las piezas de Lego cuadradas. Exacto. El segundo pilar es la herramienta central, la implementación del método MLPG. Demuestran que abandonar la red global e integrar el espacio basándose exclusivamente en dominios circulares locales soluciona el colapso geométrico, aportando estabilidad mediante el uso de funciones sin parámetros problemáticos, como son las de Wendland. Un gran avance. Y el tercer y último pilar, que quizás es el más importante desde la óptica de la innovación aplicada, es que el avance no surge de un invento solitario, sino de la orquestación técnica. Es ese Frankenstein del que hablábamos. La brillantez radica en acoplar la interpolación sin malla con el esquema de tiempo explícito IMEX para mantener las matrices delgadas, y rematarlo con la extrapolación temporal de Richardson para saltarse la gigantesca carga computacional que impone la frontera libre de las opciones americanas. El producto final de esta suma de atajos inteligentes son cálculos fiables de mercados caóticos ejecutados en apenas fracciones de segundo. Es asombroso por una reorganización creativa de conceptos matemáticos, estirando el espacio o engañando al tiempo, evaluando solo ciertos puntos de control, consigue domesticar un problema que la fuerza bruta pura jamás podría resolver sola. Apreciamos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis exhaustivo y profundo sobre las matemáticas que sostienen el latido de los mercados financieros modernos. Si conectamos esto con el panorama general, surge una perspectiva que resulta ciertamente provocadora. Esta arquitectura ha sido calibrada para Wall Street, para entornos donde el caos se mide en euros y milisegundos. Pero si este cóctel matemático puramente meshless consigue absorber y predecir de forma local e independiente la dinámica de un colapso financiero plagado de saltos violentos, la pregunta es, ¿qué pasaría si exportamos esta misma tecnología a los sistemas caóticos de la naturaleza? Interesante. Podríamos estar ante el marco algorítmico ideal para modelar cómo se propaga un incendio forestal masivo sujeto a vientos erráticos, donde cada foco es un subdominio local que salta sin previo aviso, o incluso para procesar la propagación de virus altamente mutagénicos en tiempo real, rastreando los saltos de contagio sin depender de superordenadores inaccesibles. Esa capacidad de adaptación de los modelos locales abre una puerta inmensa, sin duda.
sin necesidad de redibujar mallas globales enteras cada vez que el fuego salta un cortafuegos o el virus muta en un nuevo vector, el modelo podría seguir calculando las probabilidades críticas en apenas 2 segundos. Es una demostración brillante del impacto de la ciencia numérica fundamental. Ha sido un debate excepcional. Y dejamos ese pensamiento para que la audiencia siga dándole vueltas al poder oculto de los algoritmos sin malla. Hasta la próxima.